por favor. Ezequiel 22:30. Dice la Biblia: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no. Hello. Dígale al que tiene al lado: mi hijo ya llegó a la iglesia. Hola. ¿Están aquí todavía? Rafael, dígale ya a Viviana, ya llegamos a la iglesia hace rato. Regáleme una sonrisita, a ver, para yo darme cuenta que usted sí está aquí. Eso sí. Y busqué, ¿cómo dice la Biblia? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dijo el Señor? Y no lo hallé. Y no lo hallé. Yo empecé a desarrollar la semana pasada. Hace 8 días estuve predicando aquí un tema que se llamó levantando vallados. Pero todo se originó en el mensaje del jueves anterior, que se tituló Hombres capaces de transformar familias, con base en Josué. Nació la idea de tomar la intercesión como una herramienta para nosotros poder cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Yo creo que una de nuestras primeras responsabilidades, de nuestras primeras obligaciones como cristianos, tienen que ver con nuestra casa. Gracias por los amenes. Tiene que ver con nuestra familia. Creo que es la primera grey a pastorear. Creo que es el primer rebaño a llevar delante de la presencia de Dios. Por los primeros, por quienes debemos pelear, guerrear, interceder, clamar, luchar. Porque hoy que usted y yo somos creyentes, sabemos que cuando una persona parte a la eternidad, y lo voy a decir castizamente como lo dice la Biblia, porque he notado con preocupación cómo se han perdido desde los altares de las iglesias en el mundo entero mensajes y términos que tienen que provocarnos por lo menos un escalofrío en nuestro cuerpo y llevarnos a tomar una reacción. Ustedes y yo sabemos que cuando una persona parte a la eternidad sin Cristo, se va al infierno. Quiere decir que nuestra familia o los familiares que Dios no quiera llegasen a partir a la eternidad sin Cristo, se irían para el infierno. Ahora el asunto no queda ahí. En el mismo libro del profeta Ezequiel, la Biblia dice que si yo estoy delante de aquel que hace mal delante de los ojos de Dios, y yo no le llamo la atención, le predico la palabra, le advierto de su pecado, y esa persona continúa en su forma de vida desagradando a Dios, se va a perder, pero su sangre será demandada de sobre mi cabeza. Pero que si yo le predico a esa persona que anda desbordada por el mundo, le hablo de Cristo y no hace caso, se va también a perder, pero su sangre no será demandada de sobre mi cabeza. Pero hay un asunto más allá. La situación no tiene que ver tanto en que sea o no demandada la sangre de ese pecador de sobre mi cabeza. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El deseo de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento, que todos los hombres levantemos nuestra mirada para reconocerlo a él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nuestra familia tienen que ser los primeros en predicárseles la palabra, en dárseles esa oportunidad de la cual habla el libro de los Hechos, cuando citó Lucas diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Allí no habla de un efecto de ósmosis respecto a la salvación de nuestra familia. O sea, el hecho de que usted sea cristiano no garantiza que su tío, su papá, su mamá, por el hecho de que usted haya sido cristiano, no importando cómo viva él sea salvo. Más bien lo que dice Hechos es que el hecho de que usted sea cristiano, se abre una mayor oportunidad en tu casa para que los de tu casa sean salvos. ¿Por qué? Porque Dios considera que usted ha entendido que cuando usted conoce a Jesús, se constituye en luz del mundo y en sal de la tierra, y que tú vas a predicar la palabra en tu casa, que tú vas a hablar de Jesús en tu casa. Cristo da por sentado el hecho de que cuando tú conoces a Cristo, la vida, tú te das a la tarea de predicarles en la casa acerca de Cristo. Y es una oportunidad que se abre para nuestra familia. Yo dije alguna vez aquí del predicador, hablé del predicador que alguna vez habló de Noé como un fracasado, y cogió ese domingo en el mensaje y le dio palo a ese pobre Noé. Ese Noé quedó moreteado, despelucado, porque este predicador dijo que Moisés había sido un mal ministro, que Moisés había sido un predicador sin resultados, que Noé había sido un predicador sin fruto, que Noé no había hecho nada, que Noé había perdido el tiempo, que el mensaje de Noé quién sabe cómo habría sido, sin homilética, sin hermenéutica, sin aquello, sin lo otro, porque solo había logrado en 100 y pico de años salvar, o que le creyeran, 8 personas: la esposa, los 3 hijos y las 3 esposas de los 3 hijos. Y habló de Noé como un fracasado ministerialmente. Pero cuando se bajó del altar, alguien lo llamó y le reconvino y le llevó y le mostró por la palabra una de las primeras responsabilidades que Dios nos entrega cuando usted y yo conocemos de Jesús. Y le llamó la atención y le mostró la Biblia, lo que estaba escrito. Y este hombre entendió, y el domingo siguiente pidió perdón a la iglesia y se levantó para hablar de Noé como un ministro de bendición, como un predicador de frutos y de resultados, porque había alcanzado a su familia para Jesús. Todavía hay alguien aquí en esta mañana, y a su nombre, dígale al que tiene al lado: ¿qué sacas con ganar el mundo si tu familia es un infierno? Vuélvaselo a decir aunque le suene duro y le haga mala cara. Por favor, hágame caso, sea obediente. Empecemos por la obediencia, hermana. Por favor, dígale al que tiene al lado: ¿qué sacas con ganar el mundo si tu casa es un infierno? Hello, usted todavía está aquí. Yo he oído de gente cristiana que me han dicho: pastor, cuando termine el servicio, yo no quisiera irme para la casa, porque es que mi casa es un completo infierno. Yo llego a mi casa y es música a todo volumen, con vallenatos, con rancheras. Yo llego a mi casa y mi papá está peleando con mi mamá. Yo llego a mi casa y mis hermanos están
con palabras de grueso calibre. Yo llego a mi casa y yo quisiera coger para otro lado. No quisiera irme para la casa, porque cuando salgo de aquí tan bendecido y sé que voy para mi casa, lo que he recibido empieza como a menguar. Y cuando llego a mi casa, lo que había en mí pareciera que fuera volátil. Y no quisiera estar allá. Yo quisiera más bien como ir